reduce, ¿no?, en 5 años la posibilidad de que la gente utilice drogas. Y disminuye también en una quinta parte el uso de drogas en varones y en una segunda, en 2% la posibilidad de que lo use la mujer. 2%, no, 2 veces la posibilidad que la mujer lo utilice. Entonces, es muy importante los programas de detección temprana. Y entonces esto querría decir también no solamente detectarlo, sino tratarlo. Entonces, la prevención y el tratamiento están muy ligados, muy ligados, especialmente el tratamiento a niveles tempranos. El consumo de tabaco y alcohol incrementa la probabilidad de usar drogas ilícitas. Entonces, cualquier programa que enfoque drogas ilícitas tiene que incluir tabaco y alcohol. Si no, es un absurdo. Y se los decimos como una experiencia de los centros de integración juvenil. Durante años, lo único que tratábamos era drogas ilícitas. Empezamos a tratar también tabaco y alcohol hace apenas 10 años, pero durante muchos años lo veíamos también como separado, hasta que todos los estudios nos empezaron a mostrar que estábamos haciéndolo mal. Y a mí me parece que también los congresos sirven para platicar errores y que las otras gentes no los cometan, ¿no? Porque en los congresos de pronto la gente dice, yo voy a presentar lo más bonito. No, hay que presentar también metidas de pata, ¿no? Y si cada quien nos decimos la metida de pata que hicimos, aprendemos todos y vemos cómo evitarlo, ¿no? Entonces, esto fue un error que ahora estamos modificando y entonces, por supuesto que atendemos a gente que solamente usa tabaco, no necesariamente tiene que usar drogas ilícitas o solamente usa alcohol. Y en las familias, cuando detectamos que alguien está usando, le decimos, señora, señor, por favor, pase a nuestras clínicas para dejar de fumar y le explicamos por qué, y al señor también. Entonces, y así nos damos cuenta que el problema de adicciones es un problema sistémico, no es un problema individual, no es un problema solamente de él, lo cual es también bien importante, porque lo que hacemos es desestigmatizar al sujeto usuario de drogas, ¿no? Y ver que es una problemática mucho más amplia, mucho más compleja, ¿no? El uso de drogas ilegales, alcohol, tabaco o ilícitas en los padres o hermanos mayores puede modelar esa conducta. Las relaciones de conflicto en la familia son factores de riesgo que afectan de manera diferenciada por género. Eso es muy importante. Afectan más a la mujer. La mujer es más sensible al problema familiar. El varón más a estresores dentro de la escuela. La violencia doméstica, el abuso físico, psicológico, sexual es un factor de alto riesgo y aquí no hay que olvidar que violencia también quiere decir negligencia, el no considerar a la gente. La inadaptación, fracaso y abandono de la escuela son factores de alto riesgo. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer que la gente permanezca en la escuela, ¿no? Los jóvenes que están estudiando tienen menos probabilidad de continuar avanzando del uso experimental al abuso o dependencia. Esta es una cuestión, un problema, una problemática que dejaba en la mesa el doctor Flavio, ¿no?, de cómo se pasa del uso a la dependencia. Parece que el abandono de la escuela, problemáticas importantes en la escuela, hacen que esto pueda convertirse en algo más crónico y más problemático. Tener amigos que consumen drogas o tienen conductas antisociales aumenta la probabilidad. Una actitud social favorable o tolerante hacia el consumo de drogas puede facilitar su uso y esto entonces yo creo que habría que facilitarle todos los estudios de investigación a nivel internacional a los legisladores o a la gente que está propiciando, que está proponiendo que se legalicen. Lo planteo así porque en México hay un grupo muy importante de gente que está propugnando por legalizar el uso de marihuana, lo cual nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. Y el planteamiento es las drogas están prohibidas porque son peligrosas para la salud. No es que sean peligrosas porque son prohibidas. Es absolutamente otra cosa. El consumo de drogas en el entorno y su accesibilidad es un factor de alto riesgo, por supuesto. La disponibilidad de drogas en la calle es algo que puede conducir fácilmente al uso. ¿Esto qué implicación tiene para la prevención? Si la mayor parte de los esfuerzos se concentra en la prevención universal en todos los países, y esto está muy bien cuando son llevados en forma adecuada, son buenos para toda la población, pero no son suficientes para los grupos más vulnerables.
La diferencia entre factores de riesgo y factores de vulnerabilidad puede articular la diferencia entre una estrategia preventiva universal para población general, selectiva para grupos de alto riesgo e indicada para usuarios experimentales. Un factor de protección en un país puede ser un factor de riesgo en otro. El ejemplo, desde decía hace un rato, de asertividad. Los americanos plantean mucho como un factor de asertividad, como factor de protección, que los jóvenes sean asertivos, que protesten, que planteen sus preguntas, que sean aún agresivos, ¿no? En México ese es un factor de riesgo, no es un factor de asertividad. Es un factor de riesgo porque crea muchos conflictos grupales y demás. Entonces, extrapolar así simplemente lo que encontró un país a nuestro puede ser peligroso, hay que analizarlo. Otro factor, por ejemplo, que es muy cultural, es nuestro ni modo mexicano. El ni modo es una frase que los mexicanos utilizamos mucho, especialmente cuando ya no podemos hacer otra cosa, ¿no? Se nos perdió algo y nos decimos, pues ya ni modo, ¿no? Ya ni modo es así, bueno, ya no te preocupes, ¿no? Entonces es un modismo que en otros países, especialmente norteamericanos, dicen, pero es que esa es una forma un poco pasiva, una cuestión de no tener una actitud proactiva, de pensar. No, en nuestra cultura más bien es un factor de protección porque soltamos y entonces dejamos de preocuparnos por eso, ¿no? Es decir, es un factor que ya no nos estresa y lo hacemos generalmente cuando no tiene remedio ya, cuando no hay posibilidad, ¿no? Se nos perdieron 10 pesos, 20 pesos, ni modo, ¿no? Se nos pasó el autobús, ni modo, ¿sí? Ya esperaré el siguiente. Entonces, en lugar de aumentar el estrés, nos disminuye. Entonces, la actitud del ni modo mexicano realmente es una protección para nosotros. Para los norteamericanos sería un factor muy negativo, ¿no? Bueno, hay otras cosas también con los norteamericanos. Además de considerar la sociocultura particular, es muy importante transversalizar estos factores de riesgo en los estudios y ver si es rural o urbano. Lo que pasa en una situación de ciudad puede ser muy diferente a elementos de campo, ¿no? Y la edad, esto que les platicaba, algo que puede ser un factor de riesgo, como el trabajar y estudiar en el joven, es un factor de protección en un adulto, ¿no? Y los adultos continúan usando drogas también. Y la cuestión de género. Y finalmente, a manera de epílogo, que yo quisiera que en esto se quedaran. Es decir, la última encuesta que se hizo para ver el consumo de tabaco, de tabaquismo en México, que fue presentada por el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y por el director del Instituto de Salud Pública de México, decían, bueno, una de las preguntas que tenía la encuesta era si sabían los daños que ocasionaba el tabaco. Y el 98% de la gente que contestó sabía de los daños que tenía el tabaco. Y entonces ellos se preguntaban, como médicos, como neumólogos, como especialistas en salud pública, ¿y por qué si la gente sabe el daño? ¿Por qué la gente usa drogas? ¿No? Lo mismo pasó en una presentación que hizo el coordinador de los sistemas nacionales de investigación y de hospitales de alta especialidad en México. Decía, no entiendo por qué la gente sabe los daños que causan las drogas y sigue utilizándolo. Y la doctora Nora Volkow, que es la directora del Instituto Nacional de Drogas en los Estados Unidos, la doctora Volkow es una mexicana, orgullosamente mexicana, directora de este instituto tan importante en los Estados Unidos, decía, no entiendo, yo me metí a analizar y a estudiar el problema de las drogas, porque no entiendo cómo una gente que le causan tantos problemas, ¿no? Se mete en problemas familiares, sociales, legales, y sigue utilizando drogas. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿No? Y la doctora Volkow es la responsable de una enorme cantidad de estudios y de hallazgos, ¿no? Entre otras cosas, del cerebro adolescente que en este momento conocemos, ¿no? Entonces, y uno se pregunta siempre, bueno, si la gente sabe los daños, ¿no? ¿Por qué los? Y les presento aquí una premisa, una frase que escribió o que viene escrita hace 2500 años desde el budismo, ¿no? Está un poquito mezclado. Es decir, dice, las adicciones obedecen a una motivación fundamental en el ser humano: el evitar el dolor, dejar de sufrir y ser feliz. Todos los seres humanos queremos ser felices,
Todos los seres humanos queremos evitar el dolor, todos los seres humanos queremos ser felices. El problema es cómo lo hacemos. Y entonces, nuestra responsabilidad no es quitar solamente la droga, ¿no? Sino es proporcionar a un ser humano un ambiente, un contexto donde podamos todos ser felices y dejar de sufrir. Obrigado.